Bueno, vamos a empezar con la conferencia de las 18 horas, la responsabilidad del administrador en los delitos empresariales. Tenemos la presencia del doctor Javier López Vizcayart, que es profesor titular de la Universidad de Belgrano, de Derecho Penal, Parte General 1 y Derecho Penal, Parte General 2 y Derecho Penal Económico y Tributario. Y también está el doctor Facundo Esteban Mojico, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona, Pompeu Fabra, es maestrando de la Maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 11 y es profesor de diversas materias del ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires y es autor de distintos artículos de Derecho Penal Económico y Derecho Penal Tributario. Y ahora le doy la palabra al decano, al doctor Dino Bellorio Clavot. Bueno, simplemente para agradecer la presencia y la participación de Javier López Vizcayart, también del profesor Facundo. Y bueno, sin más trámite, empecemos a desarrollar los temas, doctor. Y gracias porque significa un gran aporte de las cátedras a esta Semana del Derecho, donde pretendemos llegar a toda la comunidad de alumnos y profesores y también del público para consolidar la institucionalidad y el Estado de Derecho. Gracias. Al contrario, señor decano, muchísimas gracias a usted por la posibilidad de participar en este tan importante evento académico. Muchísimas gracias a la señora directora de la carrera de abogacía, también la doctora Julita Bernasconi, que tuvo la amabilidad de invitarme. Y de alguna manera la pandemia nos privó de algo de la vida académica, porque si bien con esta modalidad virtual hemos avanzado mucho y hemos trabajado un montón, lo que nos privó es del pasillo. El pasillo es donde los profesores nos encontramos, nos comentamos qué estamos viendo, viste tal sentencia, leíste tal libro, sobre qué estamos trabajando. Y esto, digamos, yo lo he sentido mucho, ¿no? Y es por eso que celebro que este acto académico haya tomado la forma de conversatorio. Es decir, y por eso es que se me ocurrió invitar a un profesor de la Universidad de Buenos Aires, un Nobel profesor de la Universidad de Buenos Aires, que me sorprendió mucho por su trabajo académico, particularmente dos artículos que él publicó, uno vinculado al concepto de engaño o al desarrollo de la problemática del engaño en el derecho penal económico, y otro particularmente vinculado a la relación del derecho y la economía. Este profesor tiene una extensa formación, a pesar de su juventud, en filosofía del derecho y del derecho penal, así que me gustaría tener una conversación con él en este marco, ¿no? Y hemos elegido hablar sobre la responsabilidad penal del administrador en los delitos empresariales, porque es un tema que toma mucha relevancia teniendo en cuenta la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica, de las particularidades del derecho penal económico, y que el doctor Facundo Mojico ha profundizado y me gustaría su opinión, ¿no? Yo desde mi cátedra acá en la Facultad de Derecho vengo sosteniendo que el derecho penal económico tiende a asumir una autonomía frente al derecho penal nuclear. Me gustaría si el doctor Mojico puede darnos su opinión al respecto y si eventualmente
nos puede dar su opinión respecto de cómo impacta esto en el desarrollo y en la evolución de la teoría del delito, y se ha vinculado a la cuestión del administrador y de la problemática empresarial, cómo caracteriza él como organización a la empresa moderna, qué consecuencias trae en el plano de la teoría y de la participación criminal. Así que, bienvenido, doctor Mojico, y me gustaría su opinión. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, no quiero dejar de agradecer al decano de la Universidad de Belgrano, a la directora de la carrera de abogacía, por brindarnos esta gran oportunidad en este gran evento, más de 150 participantes, tremendo auditorio, tremenda responsabilidad, y bueno, por supuesto también agradecer al doctor López Vizcayart, a quien además de tenerle un inmenso cariño personal, tengo un gran respeto y admiración profesional. Ciertamente, ¿no? El derecho penal económico y de la empresa han provocado una profunda reevaluación y reformulación de la teoría del delito, y también podríamos decir lo propio del proceso penal, aunque no es hoy de lo que nos vamos a sentar a charlar un rato, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Bueno, la dogmática del hecho punible, la teoría del delito, se ha construido desde hace siglos sobre un paradigma muy específico, ¿no? Que es el homicidio, ¿sí? El delito de sangre más grave de todos, ¿no? Y no cualquier homicidio, sino el homicidio consumado, activo, doloso, cometido de modo directo por un autor individual aislado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, algunos autores entienden que existe una intuición moral detrás de esto sobre la gravedad de los hechos lesivos que atentan contra la vida o la salud, y que esto se concretaría en principio en tres criterios esenciales. El primero es de la causalidad eficiente. ¿Qué significa esto? Que producir un daño mediante acción es mucho más grave que hacerlo mediante omisión. El segundo es el criterio de la intención. Producir un daño, un resultado lesivo con intención, es mucho más grave que hacerlo solo con previsión o con representación. Y el tercer y último criterio sería el del contacto, ¿no? El contacto físico. Producir un daño mediante contacto físico es más grave que hacerlo sin tener este contacto, esta proximidad. Entonces, cuando nos preguntamos por los delitos económicos empresariales, es decir, los delitos que se cometen en el marco de la actividad económica, vemos que tienen rasgos que son significativamente distintos a los propios de este delito paradigmático, ¿no? Y esto va a poner en jaque, y la idea es que hoy charlemos un poco por qué en el ámbito de la autoría de la participación, a la teoría del delito, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, en primer lugar, los delitos económico-empresariales tienen por objeto específico de ataque bienes jurídicos que son distintos de la vida o de la salud individual, particularmente de naturaleza patrimonial, o bien los llamados bienes jurídicos supraindividuales, ya sean sociales o estatales, también llamados bienes jurídicos colectivos. Cuando digo que se trata de objeto específico de ataque, no quiero dejar de señalar que inmediatamente se pueden afectar bienes jurídicos tales como la vida y la salud individual a través de delitos económico-empresariales, ¿no? Ahora, lo cierto es que estos bienes jurídicos propios de la delincuencia económico y empresarial también son protegidos frente a puestas en peligro o afectaciones distintas del daño en sentido estricto, ¿no? Y estos dos puntos quiero desarrollar un poquito, que se van a vincular más a nuestro conversatorio del día de hoy, es que frecuentemente estos delitos se atribuyen en comisión por omisión, u omisión impropia también llamado, a sujetos que están distanciados espacio-temporalmente de la producción directa del resultado típico, del resultado lesivo, en no pocas ocasiones a título de dolo eventual, y también se atribuyen a una multiplicidad de intervinientes. Es decir, vean cómo estas características de la delincuencia económica en principio se distinguen, ¿no?, de estos tres criterios de los que hablábamos antes. Y finalmente, en el marco de la delincuencia económica y empresarial, se da una enorme importancia a los aspectos organizativos y tecnológicos.
el delito económico es consustancialmente un delito empresarial, es decir, cometido en el marco de una organización de personas. A tal punto que si bien podemos distinguir entre delincuencia económica y delincuencia empresarial, el hecho de que el comerciante hoy en día ya no sea, o casi excepcionalmente, sea un sujeto, un individuo aislado, hace que casi se fusionen estas materias, ¿no? Entonces, la encrucijada que vamos a tener cuando nos ponemos a analizar todos los problemas propios de la parte general, por ejemplo, de la delincuencia económica y empresarial, es la siguiente. Bueno, o adaptamos la teoría clásica del delito para la valoración e imputación de estos delitos de empresa, o construimos una dogmática del hecho punible específica para este tipo de criminalidad. Y esto no es azaroso, ¿no? Como decía el doctor López Vizcayart, o sea, es en el marco, por ejemplo, de la delincuencia empresarial y económica que surgió toda la discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Es acá donde se dio el debate, tanto en el extranjero, es decir, podemos hablar en este sistema jurídico continental europeo, en España, Alemania, o incluso en el ámbito anglosajón, ¿no? la corporate liability. Pero bueno, vamos al tema concreto del día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a la empresa moderna? Y bueno, ¿cómo trasladamos esto a la autoría y la participación, a la responsabilidad penal? Existen diversas formas de organización de las empresas, ¿no? Podemos hablar de organizaciones simples o lineales, funcionales, divisionales, matriciales, es decir, por matrices. Las características propias de estos tipos de organización en principio no son relevantes. Pero partamos de la siguiente base. En la forma más básica de organización, en la simple o lineal, existe un único superior jerárquico que dirige y coordina a todos sus subordinados, ¿no? Este superior ostentaría el poder de mando y decisión en la empresa, ¿no? La realidad es que la empresa moderna no se caracteriza por este tipo de organización, ¿no? O sea, a medida que nos vamos alejando de este diseño lineal, se advierte lo que se suele llamar el principio de descentralización o la gestión descentralizada. ¿Y cuáles son los rasgos esenciales de este tipo de gestión? Bueno, la división del trabajo, la especialización y la diversificación de ámbitos funcionales, ¿no? Esto lo que va a generar es una gran transformación en la función de poder y decisión de las altas instancias empresariales, y lo que va a dificultar esto, como vamos a charlar ahora, o estaría bueno que charlemos ahora, es la atribución de responsabilidad penal individual, ¿no? Schunemann acuñó una expresión que dice que en el marco de la delincuencia empresarial, la organización de la responsabilidad en función de esta gestión descentralizada amenaza con convertirse con la irresponsabilidad organizada, ¿no? Este juego de palabras. ¿Esto qué implica? Que los centros de decisión y los de ejecución ocupan generalmente diversos niveles, ¿no? Hay una escisión entre lo que es la ejecución y la decisión. Y eso, como vamos a ver, genera problemas, al menos en lo que serían las teorías más tradicionales de la autoría de la participación, en la dogmática del hecho punible. Claro, está muy bien lo que plantea, y aparte es muy interesante la cita que hace de Schunemann. Ahora, existen distintos modelos para atribuir responsabilidad en los delitos empresariales, ¿no? Y seguramente sobre esto va a querer contarnos algo. Pero particularmente me interesa que se refiere a las dificultades que presentan estos modelos con relación a la teoría del delito, particularmente el modelo de la comisión activa, ¿no? Y me interesa saber si usted considera aplicable la teoría del autor mediato al superior jerárquico de la empresa, teniendo en cuenta que puede haber hechos cometidos en forma totalmente responsable por los subordinados, ¿no? Así que, bueno, sobre esas cuestiones me gustaría que converse. Sí, la pregunta es por demás interesante, por el origen de la teoría del dominio de la voluntad a través de los aparatos organizados de poder, ¿no? Pero lo que más me interesa es la primera parte de la pregunta para arrancar, ¿no? ¿Qué dificultades plantea el modelo de la comisión activa, ¿no? O sea, como primer modelo, el más intuitivo,
respecto de la atribución de responsabilidad penal individual al administrador, podemos pensar en el modelo de la comisión activa, es decir, del contacto físico, ¿no? En función de estos 3 criterios de los que hablábamos antes, ¿no? Ubicamos dentro de la empresa, dentro de la organización, el resultado lesivo, la producción del resultado típico, y a partir de ahí subimos hacia arriba. Es decir, claramente es muy probable, en función de esta decisión entre decisión y ejecución, que el resultado lesivo se ubique en las últimas cadenas de la empresa, es decir, en los meros empleados, en los subordinados. Bueno, a partir de ahí intentamos subir para atribuir responsabilidad al superior jerárquico que haya intervenido activamente, ¿no? Vamos a intentar identificar vínculos específicos. ¿Cuáles son estos vínculos específicos, no? Si suponemos que el subordinado, el empleado, es el ejecutor inmediato, y por lo tanto supongamos que es el autor directo, vamos a pensar en formas de participación, ¿no? Por ejemplo, la inducción o la cooperación, ¿no? Pensemos en el siguiente ejemplo muy sencillo. El responsable jerárquico, el administrador, que le instruye al subordinado respecto de la producción de un resultado lesivo, ¿no? Respecto de la comisión de un delito, ¿no? Que brinde instrucciones o facilita herramientas o facilita medios para la comisión de un delito. Ahora, la mera condición de partícipe respecto del administrador, del superior jerárquico, llevaría a lagunas de impunidad en muchos casos, ¿no? ¿De qué casos estamos hablando? Bueno, en primer lugar, cuando el empleado obre de acuerdo a lo que se suele llamar conductas neutrales, ¿no? ¿A qué se llama conductas neutrales en el ámbito de la teoría de la autoría de la participación? Supongamos que el empleado se limitó a cumplir su tarea estereotipada. Es decir, las conductas neutrales son aquellas actividades, aquellas tareas que son estándar, estereotipadas, conforme al rol, respecto de las cuales no hay ningún tipo de adaptación o reorganización de acuerdo al plan delictivo. Pongamos un ejemplo. Supongamos el empleado del área contable que se limita a registrar facturas y gastos. Entonces, la primera pregunta es, si mi labor como empleado es registrar facturas y gastos, y a mí me llegan facturas de proveedores apócrifos que se van a utilizar para evadir impuestos, ¿esto podría constituir una conducta de participación penalmente relevante? Pongamos otro ejemplo. En el marco de una empresa que gestione residuos, ¿no? Imaginemos residuos cloacales y que los tenga que someter a un proceso de purificación o tratamiento. El empleado que se encarga de llevar los residuos, ¿no? Y que los tira, por ejemplo, a un cauce de agua, a un río, a un lago, que esa es su tarea, ¿no? ¿Qué pasa si ese empleado, que es el que va a producir el resultado lesivo, si los residuos son contaminantes, solamente se limita a eso, no cambia nada? Él agarra el barril, lo lleva y lo descarga. Entonces, esta obviamente es una teoría súper controvertida y quedaría para todo un conversatorio, ¿no? Pero bueno, hay una gran parte de la doctrina e incluso de la jurisprudencia que habla de las conductas neutrales, ¿no? Entonces, fíjense que para poder hablar de la participación penalmente responsable del superior jerárquico, di por hecho, en forma incorrecta, pero bueno, aclarémoslo, necesitamos, en función del principio de accesoriedad limitada de la participación, un injusto típico y antijurídico al cual acceda, ¿no? Entonces, si intentamos decir que el empleado es el autor al cual va a acceder el superior jerárquico, fíjense que con una conducta neutral no tendríamos ni siquiera una conducta típica, y por lo tanto habría impunidad, si no castigaríamos ni al subordinado, ni tampoco castigaríamos al superior jerárquico. Hay más casos de impunidad, por ejemplo, los casos de errores, los casos de error de tipo. Puede ser que en función de la división del trabajo y de la diversa canalización de la información de la empresa, el empleado que lleva adelante la conducta típica, objetivamente típica, supongamos que así lo sea, no comprenda totalmente las consecuencias de su propio modo de actuación, de modo tal que esté inmerso en un error de tipo, no haya dolo, y salvo que tengamos alguna figura remanente imprudente, tampoco tendríamos un injusto al cual acceder. También podríamos hablar, aunque es muy controvertido, de una posible causa de justificación en el ámbito de la antijuridicidad. ¿Qué pasa con el empleado que sabe que está cumpliendo una conducta, una orden delictiva, pero que tiene miedo de perder su fuente laboral?
otro supuesto de posible impunidad, ¿qué pasa con los delitos especiales? Es decir, esos delitos en los cuales el legislador exige determinadas características para poder ostentar la condición de autor. No cualquiera puede ser autor, no es los tipos que están construidos como el que. Generalmente necesitamos condiciones específicas. En el ámbito del derecho penal tributario está la figura del obligado. También podemos, por ejemplo, pensar en la defraudación especial que prevé el artículo 173 con relación al administrador de los patrimonios fiduciarios. ¿Qué pasa cuando el inferior jerárquico no reúne las condiciones exigidas por el tipo y por lo tanto no puede ser autor, ¿no? De todos modos, supongamos que tenemos, y acá llegamos a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Supongamos que tenemos un hecho de un subordinado que actúa típica, antijurídicamente y de forma plenamente responsable, ¿no? O con culpabilidad disminuida, porque también hay que tener en cuenta que en el marco de las organizaciones uno puede ser fruto, o sea, puede tener una fuerza de resistencia frente al cumplimiento del derecho por la actitud criminal del grupo, por las prácticas de la propia organización o por los sesgos cognitivos propios de la actuación en este tipo de organizaciones, ¿no? La obediencia, pensar que uno descarga la responsabilidad porque en verdad se lo ordenaron, la imitación. Sobre esto hay abundante prueba empírica a nivel de la sociología de las organizaciones, ¿no? Pero incluso si podemos afirmar que el subordinado, el empleado, actuó típica, antijurídica y plenamente responsable. En el marco de la delincuencia empresarial, la pregunta ¿es el verdadero protagonista del hecho? Es decir, pensemos que el empleado raso, en el que está en la base de este modelo, no deja de ser un miembro altamente fungible, es decir, la cúpula empresarial o incluso el management intermedio puede desprenderse de este empleado y contratar a otro. Entonces, lo que importa ahora es esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos atribuirle la condición de autoría al superior jerárquico, ¿no? Bueno, una posibilidad sería intentar hablar de coautoría, ¿no? Pero acá habría que hablar de un plan, una división de funciones, es un poco complicado, ¿no? Pero respecto de lo de la autoría inmediata, ¿cuál es el gran problema que tenemos con la autoría inmediata? Que la autoría inmediata siempre se pensó como una forma de instrumentalización, ¿no? O sea, decía, no habría ningún problema si el empleado obró, como dijimos, en el marco de una conducta neutral, obró de forma imprudente, o sea, obró sin dolo, es decir, porque tendríamos al superior jerárquico que domina la voluntad del otro instrumentalizándolo. De este modo podríamos hablar que el superior jerárquico es responsable a título de autor, ¿no? Por la autoría inmediata. Ahora, el gran problema que tenemos es que en muchísimos casos no vamos a hablar de instrumentalizaciones. Es decir, puede haber muchos casos en los cuales los empleados, y toda una cadena de empleados y subordinados, cumplan las órdenes delictivas y actúen de forma plenamente responsable. Es decir, que no haya ningún tipo de culpabilidad disminuida. Imaginemos, por ejemplo, que se benefician también ellos del delito, ¿no? Entonces, acá surge el primer problema. Porque en función del principio de responsabilidad o el principio de autonomía, yo ya no podría ser responsable por la instrumentalización del superior jerárquico. Es decir, nadie más podría responder por esas consecuencias, al menos a título de autor inmediato, ¿no? Esto es lo que se conoce como la prohibición de regreso, ¿no? Este concepto que acuñó Frank. Entonces, a partir de acá no podríamos hablar de autoría inmediata, en principio, si entendemos la autoría inmediata de este modo, y tendríamos que hablar de inductores, cooperadores, o sea, otras formas de participación. ¿Cuál es el problema con esto? Que habría cadenas infinitas de inducción, cadenas infinitas de cooperación, lo que dificultaría de gran manera atribuir responsabilidad a los altos eslabones de la organización empresarial. Generalmente se entiende que el inductor, el instigador, es el que determina directamente a otro a cometer el delito. Por lo tanto, un gran sector de la doctrina, incluso la jurisprudencia, entiende que no puede haber cadenas de inducciones. Es decir, que si el sujeto ubicado en la cúpula le da una instrucción
al management, a la primera línea de management, que le da una orden a la segunda línea de management, que después le da una orden al empleado, no podría haber en estos tres niveles cadenas de inducciones, ¿no? ¿Y cuándo surgió? O sea, ¿cuándo se advirtió por primera vez este problema, ¿no? Bueno, el primero que advirtió este problema fue Roxin, y no lo advirtió en el marco de la delincuencia empresarial, ¿no? En 1963, Roxin publica un trabajo que ya venía desarrollando hace 1, 2, 3 años anteriores, en el cual él, de algún modo, crea, porque lo creó, no existía en ese momento, un concepto teórico. ¿Cuál es? La autoría mediata por el dominio de la voluntad a través de los aparatos organizados de poder. ¿Qué tenía Roxin en la cabeza cuando construyó esta teoría? Bueno, pensemos, ¿no? Yo le dije 1963. Lo que tenía en la cabeza Roxin era el problema de la estructura estatal nacional socialista alemana. Es decir, ¿qué hacemos con los jerarcas nazis? Porque no había dudas de que las personas que actuaban en los campos de concentración, que detenían, torturaban, mataban personas, actuaban de forma plenamente responsable. Entonces teníamos cadenas infinitas de inductores, ¿no? Entonces, ¿cómo le atribuimos responsabilidad a la cúpula jerarca nazi, ¿no? Pensemos que en el 63 acababa de terminar el juicio contra Eichmann en Israel y estábamos en las puertas de los juicios de Auschwitz. Esto explicado por el propio discípulo de Roxin en el ámbito español, Silva Sánchez, tenía incluso un fundamento político. Existía la posibilidad de que incluso si se atribuía responsabilidad a título de cooperación o de inducción, prescribiesen los hechos. El momento histórico era muy particular, ¿no? Entonces Roxin inventa esta nueva forma de autoría a través de aparatos organizados poder que lo lanzó a la fama mundialmente, ¿no? O sea, esta teoría se utilizó acá en Argentina, en los juicios de las juntas, se utilizó en Chile, se utilizó recientemente en Perú para condenar al expresidente Fujimori, utilizó esta misma teoría la Corte Penal Internacional muchas veces. A los poquitos años de que escribiera esto Roxin, en el 65, Schroeder, otro autor alemán, también en el marco del derecho penal militar, va a hablar de la figura del autor detrás del autor, ¿no? ¿Cuál es la idea principal de esto? Que puede haber autoría a pesar del que obre por delante sea un sujeto plenamente responsable. ¿Y cuál es la idea principal, más allá de los matices que podamos encontrar? Es que se atribuye el dominio del hecho al que, actuando por detrás, lo que coloquialmente se puede encontrar como el autor o el hombre de escritorio, controla la voluntad del autor inmediato a través de su dominio del aparato de poder, ¿no? Es decir, mediante su autoridad y la posibilidad de reemplazar por otro al ejecutor inmediato, ¿no? Es decir, hay una alta fungibilidad del autor inmediato, del ejecutor directo, y además hay una alta subordinación y una alta disponibilidad a cometer hechos delictivos, ¿no? Se abusa de la posición jerárquica mediante órdenes antijurídicas. Y entonces la pregunta es, en la empresa, en la estructura empresarial, en la cual también hay una alta fungibilidad de los empleados rasos, ¿podemos aplicar esta teoría? Bueno, ¿qué pasó? El Tribunal Supremo Federal Alemán, en 1994, el BGH, dictó una sentencia que iba a ser muy conocida, que se conoce como el caso de los tiradores del muro, es decir, se condena a los jerarcas de la antigua Alemania del Este, porque cuando la gente que vivía en esa porción, ¿no? Lo que sería la Alemania soviética, intentaba cruzar el muro, tenían órdenes de dispararlos a matar, ¿no? Entonces, los tiradores actuaban en forma plenamente responsable, entonces ¿cómo condenamos a las autoridades gubernamentales de la Alemania soviética? Bueno, utilizaron esta teoría. Ahora vemos que acá también estamos hablando de una estructura estatal, o sea, ¿qué tiene que ver esto con la empresa, diría uno? Bueno, lo que pasa es que en un obiter dictum, el BGH dijo que este tipo de autoría, el autor detrás del autor, el dominio de la voluntad por aparatos organizados de poder o por instrumentos responsables, podría aplicarse, dice, a estructuras organizadas del Estado, empresariales o de negocios. Es decir, hay una jurisprudencia que habilitaría a aplicar este tipo de autoría en los ámbitos empresariales. Y esto después va a suceder lo mismo en España, el Tribunal Supremo Español lo va a hacer. Entonces, acá la pregunta es,
¿Se aplica o no se aplica? O sea, ¿este aparato conceptual es trasladable a las organizaciones empresariales o no? Bueno, no hay que olvidar, que no es para nada un dato menor, que el propio Roxin, cuando advierte esto, dice, no, miren, no, yo cuando pensé esta teoría, no estaba pensando en estructuras empresariales. ¿Y por qué no estaba pensando en estructuras empresariales? Porque uno de los elementos necesarios para hablar de autoría mediata por aparatos organizados del poder es que esta estructura esté total o parcialmente desvinculada del derecho. Es decir, lo que fundamenta el dominio, la aplicación de estos mecanismos informales, es que está totalmente al margen del orden jurídico de la organización. Porque, ¿qué pasaría si la dirección y los órganos de ejecución se mantuviesen en principios vinculados a un orden jurídico independiente de ellos mismos, de esa estructura delictiva que montan? Bueno, lo cierto es que la orden de ejecutar acciones delictivas que impartiría el superior, el jerarca o el empresario en nuestro caso, no podría tener el efecto de fundamentar el dominio. Es decir, el ejecutor podría oponerse, no estaría atado, no estaría esta alta disponibilidad a cometer hechos delictivos, no habría un dominio, el aparato no explicaría este dominio, ¿no? Ciertamente, o sea, ¿por qué la doctrina y la jurisprudencia trasladó esta teoría a los órganos empresariales? Bueno, lo decíamos, ¿no? Hay un amplio dominio por parte del órgano de administración, de la primera línea de management empresarial, de la ejecución del hecho, y es muy cierto que el ejecutor inmediato, el empleado raso, presenta una alta fungibilidad, puede ser muy fácilmente reemplazable. Entonces ellos entienden que la prohibición de regreso, el principio de responsabilidad, el principio de autonomía, no fundamentaría en un límite para continuar con la responsabilidad una vez determinada la autoría del ejecutor, ¿no? Lo cierto es que al día de hoy esta teoría es súper controvertida. Hay un gran grupo de autores alemanes, españoles también, que entienden que no es aplicable la autoría mediata a través del dominio del aparato organizado de poder, porque dicen esto, bueno, en verdad no es tan cierto que sea altamente fungible el posible autor. Las estructuras empresariales divergen mucho del modelo burocrático clásico en el cual se pensó esta teoría. En verdad no sería un caso de autoría inmediata, sino un supuesto de coautoría o inducción. O sea, las posibles respuestas en contra de esto es mucho. Ahora, ¿cuál es el panorama con el cual nos encontramos finalmente? Que en el marco de este modelo de comisión activa, que también lo pueden encontrar como bottom-up, porque se parte de la base, de la producción del resultado lesivo, del ejecutor, del resultado típico, y se parte hacia arriba, tenemos serias dificultades para decir, en muchos casos, los que acabamos de analizar, que el superior jerárquico, el integrante del órgano de administración, el administrador de la empresa, sea responsable a título de autor. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a esto? Bueno, utilizar un modelo alternativo, es decir, olvidémonos de la comisión activa. ¿Y cuál es este modelo alternativo? Bueno, el de la comisión por omisión, el de la omisión impropia, ¿sí? Y esto invierte el foco de atención. Si antes mirábamos a la base, a la producción del resultado lesivo y a partir de ahí subíamos, ahora vamos a hacer al revés. Este modelo se llama top-down, porque arranca de arriba y va hacia abajo. Es decir, vamos a empezar a hablar, obviamente, en comisión por omisión, omisión impropia, de posiciones de garantía, de esferas de competencia, de ámbitos de responsabilidad, y vamos a buscar cuál es la posición de garantía originaria en la cúpula empresarial, y a partir de ahí vamos a ver cómo eso se interrelaciona con otros ámbitos de responsabilidad y cómo eso se puede ir modificando y transformando, ¿no? Es decir, justamente, doctor, yo tenía algunos comentarios respecto de esto que está planteando, porque me parece que la teoría del aparato organizado de poder de Roxin, como usted muy bien señaló, tiene su origen en un hecho muy grave y muy característico del siglo XX, que fue el Holocausto y sus consecuencias, y
su traslado hacia la responsabilidad empresarial por hechos de delincuencia económica puede traer algunos digamos, pluritos, los problemas, ¿no? Porque, sobre todo porque, bueno, está quienes critican mucho el derecho penal económico sobre la base de que, de alguna manera, solapan el principio de culpabilidad y esto, digamos, pone en crisis un poco la problemática del principio de culpabilidad. Y en esta mención que usted hace respecto de los delitos de comisión por omisión, bueno, tradicionalmente desde las cátedras de Derecho Penal, parte general, cuando explicamos este modelo, hablamos de la posición de garantía y de las fuentes de la posición de garantía, ¿no? Entonces, me gustaría saber para usted cuál sería el fundamento de la posición de garantía en el caso de un administrador de empresa, ¿no? Y se trata de una posición originaria o de puede encontrar una fuente en la delegación por parte de los socios, y sabiendo de su formación en España, y teniendo en cuenta nuestra legislación, en rigor, en Argentina, ¿podemos hablar de una posición de garantía del administrador? Bien, es una pregunta muy difícil de contestar por diversas razones, ¿no? Y este es el problema también que tenemos que tener en cuenta y que es muy relevante, como lo advierte correctamente, de trasladar, de importar teorías, ¿no? No hay que olvidarse que todas las teorías jurídicas, más allá de que sean aparatos conceptuales, tienen primero un trasfondo político, segundo tienen un trasfondo legal, es decir, que no surgen de la nada, y que por lo tanto tenemos que ser cuidadosos cuando las trasladamos, ¿no? Entonces, la última pregunta arrancaría por esa, ¿no? Es decir, bueno, si vamos a utilizar, o si queremos utilizar en Argentina, por los problemas sobre los que charlábamos antes, esta estructura de la omisión impropia, ¿esto es correcto? ¿Esto es legal? ¿Esto respeta las garantías constitucionales de nuestro sistema? Bueno, el primer gran problema que tenemos con esto es la constitucionalidad precisamente de los delitos de omisión impropia, de comisión por omisión, no escritos. Porque a diferencia de Alemania, a diferencia de España, a diferencia de Colombia, a diferencia de Paraguay, nuestro Código Penal no tiene una cláusula de equiparación de los delitos activos con los delitos omisivos. Es decir, hay algunos supuestos, pero en los otros códigos, en los cuales la no evitación del resultado, estando en posición de garante, puede ser equiparada, sin más, a la comisión activa de esos delitos, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos esa cláusula. Entonces, la primera objeción que se hace a esto es, bueno, miren, si esta cláusula no existe, es que no podemos transformar el que matare a otro a el que dejare morir a otro, estando en posición de garante. Porque eso vulneraría, en primer lugar, el principio de legalidad en su derivación de ley escrita, porque no está esta cláusula de equiparación, y por el otro lado, el principio de legalidad en virtud si quiere, el subprincipio de ley cierta, ¿no? Esto sería analogía y mal en partem. De hecho, uno de los defensores de esta posición es Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni tiene una disidencia en un fallo que ahora no recuerdo, pero que lleva el apellido y el nombre de una mujer cuando todavía era ministro de la Corte, en el cual se dio el caso prototípico del cual hablamos de los delitos de comisión por omisión, ¿no? El padre violento golpea, mata al hijo, la madre lo contempla y en principio no lo evita, ¿no? No me quiero meter acá con los sesgos de género que podría tener el caso, sino sencillamente esto, ¿no? O sea, la madre que claramente, como podemos ver, está en posición de garante respecto de la integridad y la vida del hijo, que no evita el resultado, puede también responder como autora en comisión por omisión por no evitar la muerte de su hijo. Bueno, Zaffaroni dice que no, y plantea que esto es altamente inconstitucional, ¿no? Del otro lado, hay una
posición dogmática argentina, que podríamos, quizás el mayor exponente es Sanchinetti acá, que dice, no, miren, están leyendo mal el Código Penal. Cuando dice el que matare a otro, no dice el que causare la muerte de otro. Esta es una interpretación muy causalista, vieja, anticuada de los tipos penales, y hoy en día las teorías normativas lo que se preguntan es quién es competente por ese resultado de muerte, ¿no? Entonces no habría forma o no habría algún problema al respecto. Además, si hablamos del sentido usual de las palabras, y ponen ejemplos que son siempre muy drásticos, ¿no? Pero cuando se trasladan al ámbito económico generan problemas. ¿Qué diferencia hay entre la madre o el padre, pongamos, ¿no? Cambiemos de la madre, el padre. El padre que sumerge a su hijo en la bañera y lo ahoga, con el padre que contempla cómo su hijo se ahoga y no hace nada por evitarlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro supuesto? En ambos casos podríamos decir tranquilamente que lo mató. Bueno, acá tenemos que hacer una gran nota al pie, y en función de la posición que adoptemos, es decir, si admitimos que existen delitos de comisión por omisión no escritos que no vulnerarían el principio de legalidad, podemos trasladar este aparato teórico, si no, no, y nos quedamos acá, ¿no? Esta sería la primera gran nota al pie de nuestra discusión. En cuanto a la posición, o sea, ¿qué fundamentaría? Supongamos que nos pronunciamos por la validez, ¿no? de atribuir responsabilidad en comisión por omisión no escrita, ¿no? ¿Cuál sería el fundamento de la posición de garante? Porque precisamente en los delitos de omisión impropia, lo que permite la equiparación de la acción y de la omisión es la posición de garantía, el deber de evitar el resultado. Bueno, podemos partir, si se quiere, de las teorías formales. En el ámbito de los delitos de omisión impropia se llama teorías formales, un poco despectivamente, ¿no? A la tríada ley, contrato, hecho precedente, ¿no? Que se atribuye a Feuerbach, y después el hecho precedente lo agregó otro autor, que fue Stubel, y generalmente la dogmática más actual reniega un poco de esto, ¿no? Dicen que es muy difícil intentar encontrar en esta tríada, ¿no? Porque, bueno, el hecho precedente algunos entienden que para generar una posición de garantía tiene que ser antijurídico. ¿Qué tiene de antijurídico montar una empresa? Es una locura pensar que eso es un hecho antijurídico, o sea, organizar la industria es una locura. De hecho es una garantía constitucional o un derecho constitucional ejercer la actividad industrial lícita. Entonces la ley, por otro lado, es una fuente muy vaga. Podríamos hablar, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades, esta figura del buen hombre de negocios, ¿no? O sea, que establece cierta diligencia y a partir de acá generar una posición de garantía, pero en general lo que se suele hacer es acudir a las teorías o fuentes formales, ¿no? Desde que Armin Kaufmann escribiera en la dogmática sobre los delitos de omisión, allá por el 60, su teoría nueva y novedosa en este escenario, de las fuentes formales, fuentes materiales de las posiciones de garantía, identificando dos grandes grupos, que son las personas que tienen la función de protección de un bien jurídico y las personas que tienen la función del control de una fuente de peligro. Estos dos grandes grupos, y después hay algunos subejemplos, pero no viene al caso. Se empieza a trabajar sobre esto, ¿no? Entonces se empieza a hablar, por ejemplo, de que si bien organizar una empresa no podría ser considerado como un hecho precedente peligroso o como injerencia, sí es un estado de cosas peligrosas, sí es una fuente de peligro, porque la obtención del lucro casa muy mal con el cumplimiento del derecho, es decir, hay acá una tensión. Otros van a hablar de que la posición de garante del administrador surge por el dominio que tiene el superior jerárquico, el empresario, tanto el dominio fáctico sobre los elementos, eventualmente elementos peligrosos del establecimiento, como el gran poder de mando que tiene sobre los trabajadores, y que se funda e impone legalmente, ¿no? Es decir, hay un poder de mando del empresario, del administrador, que se hace efectivo a través de este derecho de dirección. El empresario cuenta con un mayor fondo de información, es decir, generalmente es en esta estructura superior en la cual se compacta toda la información, y eso se conecta a la fungibilidad del subordinado concreto. Entonces se suele acudir a estas fuentes materiales. La verdad es que podrían hacerse intentos de mezclar, ¿no? Es decir,
hay autores que intentan mezclar algunas cosas. Bueno, suman el deber de diligencia que prevé generalmente las leyes comerciales con relación al administrador. Hay otros autores que directamente hablan, ¿no?, en esta gran diferencia de algunos autores más normativistas en la responsabilidad por mi propio ámbito de organización y la responsabilidad institucional. Hay algunos autores que entienden que cuando yo monto un proyecto empresario, incorporo elementos peligrosos, incorporo empleados, y yo excluyo a terceros de esa gestión, lo único que estoy haciendo es ampliar mi propio ámbito de organización, ¿no? Entonces, si yo me beneficio de este ámbito de organización ampliado, también tengo que responder por los eventuales cursos lesivos que surjan de ese ámbito de organización, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de dirección y de exclusión de terceros. Sería una forma ampliada de responsabilidad por el propio ámbito de organización, ¿no? Sea como fuere. Profesor Mojico, me parece sumamente interesante lo que usted está planteando. Ahora, no podemos olvidarnos que hay empresas pyme y que hay grandes corporaciones. ¿Cree usted que la responsabilidad del superior jerárquico es igual en todos los tipos de empresas? ¿Se trata de una esfera de competencia estática o puede modificarse? Y eventualmente, ¿cuáles serían los mecanismos para transformar esa esfera de responsabilidad y cómo operaría la delegación de funciones-tareas, ¿no?, en esa situación? La pregunta es excelente, porque fue fuente de controversia y lo va a seguir siendo. Es decir, bueno, parece medio raro hablar de una única posición de garantía del empresario, más allá de cuál sea el fundamento que busquemos, que genere los mismos deberes para todo el mundo. Es decir, ¿cómo puede ser que Coca-Cola se compare con una pyme que se organizó como una sociedad anónima simplificada, una SRL que tiene 10 empleados, ¿no? Entonces, y esto fue objeto incluso de discusión en casos resonantes de la jurisprudencia. Se parte de que esta posición de garantía, ¿sí?, originaria del empresario, se va a transformar mediante especialmente dos mecanismos distintos. El primero es la delegación en el plano vertical, y la segunda es la división del trabajo o especialización en el plano horizontal. Ahora, ¿hay una verdadera especialización o división del trabajo en una pyme? Bueno, hay tribunales y hay autores que entienden que cuanto más pequeña sea la empresa, cuanto menor gestión descentralizada esté, cuando más se acerque a estos modelos lineales de los cuales hablábamos al principio, mayor es el ámbito de responsabilidad. Es decir, va a responder no solo por los riesgos de su propio ámbito de competencia, sino por todos los que se generen en la empresa. Con lo cual, admitir la delegación o la especialización como mecanismos de transformación de la responsabilidad no sería plausible. Y esto lo afirmó, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español en el famoso caso del aceite de colza, ¿no? Se trataba de 3 socios que eran a su vez administradores y trabajaban en la empresa, y un poco el argumento por el cual intentaban descargar la responsabilidad, decían, bueno, yo no me encargaba de esto, ¿no? Yo me encargaba de adquirir el aceite que después se comercializaba. Bueno, a mí no me importa. A mí no me importa porque es una empresa chica, entonces vos sos competente por todos los riesgos de la empresa. Ciertamente esto en empresas grandes no funciona. ¿Por qué? Porque, como decíamos, en el plano vertical opera la delegación. ¿Y qué sería la delegación, no? Bueno, en principio la delegación lo que haría es operaría un cambio en esta esfera de competencia, en este ámbito de responsabilidad. A partir de este mecanismo yo transmitiría a un subordinado, una parte de mi esfera de competencia. Y esto responde a dos principios importantes, ¿no? El primero, facilitar la eficacia empresarial. Es decir, es muy difícil llevar a cabo una actividad empresarial más o menos compleja sin reparto de tareas y sin división del trabajo. Y el segundo es efectivamente descargar una parte de mis deberes, una parte de mi esfera de competencia, ¿no? Yo transfiero de este modo una parte mayor o menor de mi ámbito de responsabilidad. Entonces, esto significa que cuando yo opero una delegación bajo ciertas condiciones, porque efectivamente tiene que reunir ciertos requisitos la delegación, yo me descargo totalmente de mi responsabilidad. Bueno, la doctrina mayoritaria entiende que no. Entiende que en la mayoría de los casos,
cuando yo delego en un subordinado, me quedan, o sea, mi esfera de competencia primaria mantiene ciertos deberes residuales, ¿no? Pero no nos adelantemos. ¿Qué condiciones debe reunir una delegación? Bueno, en principio, tiene que ser en un sujeto idóneo. ¿Sí? Tiene que ser en un sujeto idóneo, tiene que ser una persona formada, capacitada para asumir esa tarea. ¿Qué pasa si falla la delegación en este punto? ¿Qué pasa en supuestos de inidoneidad? Bueno, no va a haber una transformación de las posiciones de garantía. El delegante bloquea la posibilidad de transformación, ¿sí? Y mantiene su esfera de competencia original. ¿Cuál es la consecuencia principal de esto? Que va a seguir manteniendo todos los deberes, evitar el resultado, controlar el riesgo, la fuente de peligro, la dirección de los empleados, es decir, que no va a poder solamente ampararse en estos deberes residuales, y que además va a seguir respondiendo como autor, ¿no? Porque después vamos a ver cuáles son las consecuencias de la delegación. Y en cuanto al delegado de hecho, ¿qué pasa con esta persona que se sabe incompetente y asume de facto la posición de subordinado para gestionar un ámbito funcional para el cual no esté capacitado? Bueno, algunos autores hablan de que esto se trataría de una solidarización con el injusto, de un supuesto de injerencia, de un supuesto de culpa por asunción, que podría generar responsabilidad en esta persona, ¿no? ¿Cuáles son? El otro gran requisito que tiene la delegación es la dotación de medios, ¿no? Es decir, ¿cuáles son estos deberes residuales de los que hablábamos que se queda el delegante? Como dijimos, la correcta selección del delegado, el deber de información, es decir, el órgano de administración tiene que recabar información del delegado respecto del ámbito de competencia y a su vez lo tiene que proveer de la información necesaria para poder cumplir con su tarea, tiene que dotarlo de medios, es decir, el delegado para realmente asumir un ámbito de responsabilidad propio tiene que ser un sujeto más o menos autónomo, es decir, hay que proveer instrumentos económicos, financieros, materiales, hay que poder facilitarle la facultad de impedir actividades peligrosas, hay que otorgarle al delegado dirección de mando para poder ejercer esta función. Entonces acá también nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los delegados sin medios? ¿Qué pasa cuando yo asumo una función y después, por el motivo que sea, a mí se me deja de dar los medios necesarios para poder conjurar los peligros propios de mi ámbito de competencia? ¿Qué tengo que hacer yo como subordinado? Bueno, en principio avisarle al superior, ¿no? De este modo, en principio se reactivaría la posición de garantía originaria del delegante, ¿no? ¿Y qué pasa si el delegante no me da más medios? Bueno, acá empieza la discusión, ¿no? Es decir, el delegado tiene que dimitir, o sea, tiene que renunciar. Esto se le puede exigir a un empleado. El empleado tiene que paralizar la actividad empresarial, que es fuente de peligros. Esto es muy complicado porque incluso algunos autores hablan de que si el empleado, el subordinado, mantiene la actividad peligrosa a pesar de no contar con medios, también respondería penalmente, ¿no? Y bueno, finalmente debe el delegante organizar y coordinar y vigilar, esto es importantísimo, pesa sobre el delegante un deber de vigilancia de la actividad del delegado. Entonces, porque no me quiero exceder del tiempo asignado. No, claro, pero justamente quien tiene el delegante en ese caso no puede invocar el principio de confianza, porque evidentemente quien delega tiene el deber de controlar, ¿no? Pero también le quería preguntar, sí, porque estamos redondeando, estamos muy ajustados de tiempo y la verdad me gustaría dar lugar, porque seguramente debe haber en el chat alguna pregunta, pero ¿qué le parece o cómo podría funcionar el deber de garantía del administrador cuando hay coadministradores, es decir, cuando hay dos o más personas a cargo de la dirección de una empresa y de la administración de una empresa? La pregunta es buenísima porque si hablábamos de que en el ámbito vertical existía el principio de jerarquía y el deber de vigilancia, ¿cómo se interpreta la relación en el ámbito horizontal, que hablábamos de división del trabajo o especialización? Bueno, se entiende que acá sí opera plenamente el principio de confianza. Es decir, que yo no tengo que obtener información respecto de la actividad que es propia
del ámbito funcional de mi coadministrador. De modo tal de que si se cometen hechos delictivos en ese ámbito horizontalmente separados, de los cuales yo no tengo conocimiento, más allá de que yo no haya obtenido información, no haya vigilado, no haya procurado obtener data al respecto, no sería responsable. Igual esto que yo estoy diciendo es la opinión mayoritaria, porque se entiende que a nivel horizontal hay una mayor autonomía y por lo tanto una mayor descarga del ámbito de responsabilidad, pero actualmente cada vez más rige el principio de desconfianza, el principio de vigilancia. Es decir, cada vez más se entiende que todos somos competentes por la actuación de todos y que por lo menos no habría una separación estricta de esferas, sino como hipótesis de mínima un principio de confianza, es decir, yo no puedo permanecer impasible frente a la actividad delictiva que está siendo coordinada por un coadministrador, y en muchos casos incluso se habla de que a nivel horizontal también hay que establecer de algún modo un principio de vigilancia, al menos si no es con vigilancia, con reportes periódicos en el órgano de administración, de modo tal de dotar de información, y muy modernamente con el establecimiento de programas de compliance, ¿no? Generalmente en la primera línea de management, este deber residual de organización, de información y de vigilancia se cumple, porque no puede ser de otro modo, con el establecimiento de un programa genérico de cumplimiento normativo y prevención de delitos. Es decir, en una empresa que es muy, muy grande, es muy difícil que alguno de los administradores pueda ejercer funciones de control específicas sobre los subordinados, incluso hablando de una línea de primer management, ¿no? Esto ha llevado incluso a muchos autores a afirmar que incluso en el plano vertical podría hablarse de separación de esferas. Es decir, que depende el administrador, por una simetría de información, por la especialización, de la data que le provee a su subordinado, ¿no? Que precisamente por eso lo contrata, porque él no podría llevar adelante la tarea. Con lo cual acá podría operar de algún modo el principio de confianza, que no habría una necesidad de obtener información, por lo menos un deber jurídico directo o específico de control y vigilancia. Doctor, la verdad, yo le estoy infinitamente agradecido en nombre de las cátedras de Derecho Penal de la Universidad de Belgrano, infinitamente agradecido por su generosidad intelectual, y desde ya este ámbito está abierto para cuando usted desee venir a exponernos sobre sus investigaciones. Vamos a estar sumamente agradecidos por su generosa participación. Yo quería abrir la posibilidad de que la directora de la carrera, a ver si hubo alguna pregunta que le quieran dirigir. Sé que estamos con los tiempos muy acotados, pero bueno. Sí, hay una. Sí, acá hay una pregunta, dice, la teoría de Roxin sobre la autoría mediata por el dominio de la voluntad de los aparatos organizados de poder incluyen el concepto de obediencia debida. ¿Se puede hablar de una obediencia debida en el ámbito empresarial? Pregunta Ricardo. Bueno, ¿cómo se rige, o sea, qué tipo de relación interpersonal rige la posición del inferior respecto del superior jerárquico, o sea, del empleado respecto del jefe? En principio, el principio de confianza. En la medida en que la orden no sea manifiestamente antijurídica, yo tengo que cumplir todo lo que se me diga. Acá entra el matiz, bueno, y si la orden es manifiestamente antijurídica, ¿yo estoy obligado a cumplirla de forma tal que puedo descargar mi responsabilidad? No, se entiende que no. De todos modos, el concepto de obediencia debida no guardaría tanto con el fundamento de la autoría mediata por el dominio de aparatos organizados de poder, porque la teoría se pensó para los jerarcas, no para los ejecutores inmediatos que quisieran descargarse de responsabilidad. Es decir, el problema que hay atrás de la obediencia debida de la persona que abre la llave de gas no es el que tenía Roxin cuando pensó la teoría de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. No sé, doctor López Vizcayart, ¿qué opina al respecto? De hecho, la obediencia debida como causal de exclusión de responsabilidad, sea de la antijuricidad o la culpabilidad, es una cuestión que viene en bastante descrédito dentro de lo que es la teoría del delito moderno, ¿no? O sea, si bien nosotros lo tenemos en nuestra legislación actualmente, que viene del Código Penal del 21, pero en general la teoría del delito tiende a descartar esta
Así que bueno, y de vuelta, infinitamente agradecido. Queremos cumplir con el tiempo que nos han pautado, así que seguramente el señor decano va a hacer algún comentario, porque primero que me alertó de la cantidad de concurrencia que hemos tenido, lo cual es muy bueno. Pero además, bueno, se hicieron ejemplos vinculados a su especialidad en derecho ambiental. Le cuento al doctor Mojico, el doctor Benito Rabot es una de las máximas autoridades en derecho ambiental en Argentina, así que seguramente habrá estado muy interesado con esto. Así que, bueno, les mando un saludo a las autoridades, muy agradecido. Doctor López Vizcayar, justamente me he mensajeado con la doctora Julieta Bernasconi, diciéndole la implicancia del derecho ambiental, y ella me contestaba, es transversal, y yo creo que es mucho más que transversal. Pero yo tengo que felicitar al doctor Facundo Mojico, la verdad, por su exposición, y comparto la idea de invitarlo a participar en nuestras investigaciones, también en nuestra docencia, si él lo acepta, porque realmente veo que es un hombre joven y brillante, y además que va al frente para tomar la realidad de los problemas, ¿no? Basándose en tantos conocimientos en la interpretación que hoy se puede hacer de Roxin, por ejemplo, qué es lo que pensaba en esa época anterior y ahora cómo se puede aplicar. Pero me interesó muchísimo realmente para la empresa y la responsabilidad ambiental de quienes operan en una empresa. Muchísimas gracias. La verdad, para mí ha sido una oportunidad hermosa, y por supuesto quedo a su disposición y me recontra interesaría que podamos continuar. Y bueno, hay mucho que discutir en el marco de la posible delincuencia medioambiental, ¿no? Que es una deuda pendiente en nuestro Código Penal. Sí, bueno, ahora se están tratando los proyectos y bueno, hay mucha discusión sobre eso. Y sobre eso vamos a hablar el día viernes, en el Día del Ambiente. Ya va a haber expositoras, tanto como por ejemplo la doctora Mariana Catalano de Salta, que está trabajando sobre el tema de los proyectos de reforma al Código Penal, o bien de tener una ley especial sobre delitos ambientales fuera del Código. Hay todo un tema con eso, así que estamos encantados de poder charlar así interdisciplinariamente, ¿no? Buscando los puntos de conexión de toda nuestra disciplina. Gracias, doctor López Vizcayar. Usted también está participando de nuestras comisiones y tanto nos ayudó también a la acreditación de la carrera de abogacía que hemos logrado en diciembre pasado. Y estamos todos en un cambio también de planes de estudio, como usted comprende. Gracias a usted por su intervención, doctor Javier. Y muchas gracias. A Facundo. Muchas gracias al doctor Javier López Vizcayar y al doctor Facundo Mojito. Un lujo escucharlos. Muchísimas gracias por participar, por el tema que trajeron a esta segunda semana del Derecho de la Universidad de Belgrano. Les agradecemos mucho.